Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de instrumentación y control industrial. El día de hoy les voy a hablar acerca de una de las etapas de análisis de circuitos. La etapa sobre la que les voy a explicar es la etapa de acondicionamiento. ¿Qué se realiza en esta etapa? Es donde se va a convertir, a filtrar, amplificar y linealizar las señales provistas o captadas por sensores transductores en señales eléctricas analógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a convertir una señal de corriente a voltaje y se van a ocupar los circuitos eléctricos. Ya, en los circuitos de acondicionamiento vamos a encontrar dos tipos, circuitos adaptadores y los circuitos amplificadores. Los circuitos adaptadores van a convertir lo pasivo a voltaje, que es, ¿cuáles son nuestros elementos pasivos? La resistencia, capacitancia y la inductancia. Los circuitos adaptadores se van a dividir en dos, divisor de tensión y el puente de Winston. ¿Qué es un divisor de tensión? Es un circuito en serie que va a tener dos resistencias. Y el puente de Winston va a ser un circuito con dos divisores de tensión, pero estos ubicados de manera paralela. Y los circuitos amplificadores, como su nombre lo indica, van a amplificar el voltaje de entrada. Entonces, para los circuitos adaptadores, en un divisor de tensión, el voltaje adaptado va a ser calculado de la siguiente manera. El voltaje adaptado es igual al voltaje inicial, que va a ser el que nos va a dar nuestro circuito o nuestra fuente de alimentación, por la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1. Entonces, hagamos un ejemplo. Calcular el voltaje adaptado para la resistencia 2 cuando esta valga 120 ohmios, 330 ohmios y 1K ohmio. Entonces, el voltaje adaptado para nuestra resistencia 2 cuando esta valga 120 ohmios va a ser igual a los 5 voltios que nos da nuestro circuito, la fuente de alimentación, por los 120 ohmios de la resistencia 2 sobre los 120 ohmios más los 100 ohmios de la resistencia 1. Y esto nos va a dar un valor igual a 2,73 voltios. Ahora, hagamos para los 330 ohmios. Entonces, esto va a ser igual a nuestros 5 voltios por los 330 que vale ahora nuestra resistencia 2 sobre 330 ohmios más los 100 ohmios de la resistencia 1. Y esto nos va a dar un valor a 3,83 voltios. Y finalmente, para cuando nuestra resistencia 2 valga 1K ohmio, que esto va a ser igual a 1000 ohmios. Esto es igual a los 5 voltios por 1000 ohmios sobre los 1000 ohmios más los 100 ohmios de nuestra resistencia 1. Esto nos va a dar un valor de 4,55 voltios. Y estos resultados van a ser nuestros voltajes adaptados cuando nuestra resistencia 2 valga estas cantidades. Ahora, para los circuitos adaptadores, en un puente de Winston, como ya lo mencioné, van a ser dos divisores en tensión en paralelo, como pueden observar en la imagen. Entonces, para nuestro voltaje adaptado en un puente de Winston va a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B, que esto se calcula con los divisores de tensión, con la fórmula de divisores de tensión para voltaje adaptado. Entonces, como ya los calculamos anteriormente, vamos a calcular ahora nuestro voltaje adaptado en un puente de Winston. Vamos a calcular el voltaje en B. Vamos a ocupar la fórmula que ya mencioné de divisor de tensión. Entonces, nuestro voltaje de entrada, los 5 voltios del circuito, por la resistencia 2, que será los 120 ohmios, sobre la resistencia 4, que va a ser nuestros 120 ohmios, más 100 ohmios de la resistencia 3. Hay que tener en cuenta que los valores de la resistencia 3 y resistencia 4 van a ser constantes. Estos no van a cambiar ni a variar, por lo que nuestro valor en B siempre va a ser el mismo. Entonces, esto nos va a dar un valor de 2,73 ohmios. Ahora, entonces, calculemos nuestro voltaje adaptado para nuestra resistencia 2 cuando esta valga 120 ohmios. Entonces, los 2,73 que ya calculamos anteriormente en los divisores de tensión, 2,73 menos los 2,73 que va a ser nuestro VDB, esto va a ser igual a 0 voltios. Ahora, cuando nuestra resistencia 2 valga 330 ohmios, vamos a hacer igual los 3,83 voltios de nuestro voltaje en A que ya calculamos anteriormente, menos los 2,73 voltios que calculamos en VDB. Entonces esto nos va a dar igual a 1,1 voltios. Y nuestro voltaje adaptado en 1K ohmio va a ser igual a 4,55 voltios, menos los 2,73 voltios calculados en VDB, y esto nos va a dar igual a 1,82 voltios. Y este va a ser nuestro voltaje adaptado para un puente de Winston. Y ahora, nuestros circuitos amplificadores.
Como ya lo mencioné, van estos a amplificar el voltaje, pero para esto se va a ocupar la ecuación de la recta. Entonces, vamos a ocupar los mismos valores anteriores que ya calculamos. En el voltaje adoptado va a ser nuestro X y nuestro voltaje amplificado va a ser nuestra Y. Y vamos a sacar nuestros puntos. Estos voltajes amplificados de 3 voltios y 5 voltios nos da el problema o nosotros podemos ponerlos. Entonces, para nuestro punto 1, para la resistencia de 120 ohms, vamos a tener 22,73 voltios en X y nuestro voltaje amplificado en Y va a valer 3 voltios. Y nuestro punto 2 va a valer 4,55 y 5 voltios. Y vamos a calcular. Entonces, nuestra fórmula de la pendiente, porque en nuestra ecuación de la recta nos pide pendiente. Entonces, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y nuestra pendiente va a ser igual a 5 menos 3 de Y, que van a ser nuestros voltajes amplificados, sobre nuestros voltajes adaptados, 4,55 menos 2,73. Y esto nos va a dar una pendiente de 1,10. Y lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de la recta. Y, vamos a ocupar el punto 1 para reemplazar los datos y poder sacar esta ecuación. Y menos 3, que va a ser del punto 1 en Y, igual a 1,10 de nuestra pendiente por X menos 2,73 de X en nuestro punto 1. Entonces, Y menos 3 va a ser igual a 1,10X menos los 3,03 que resulta de 110 por menos 2,73. Y esta ecuación nos queda. Y es igual a 1,10x menos 0,003. Esta ecuación la vamos a reemplazar los datos de la resistencia 2 cuando esta valga 330 ohms. Queremos buscar nuestro voltaje amplificado de 3,83 voltios. Entonces, Y va a ser igual a 1,10 por 3,83, que va a valer nuestro voltaje adaptado para 330 ohmios, la resistencia, menos 0,03, y esto nos va a dar un valor de Y, 4,21. Y este va a ser nuestro voltaje amplificado. Y si nos damos cuenta, nuestros 4,21 no van a pasar los 5 voltios de la última resistencia. Los valores que vamos a calcular siempre van a estar en los intervalos de las resistencias inferior, de los voltajes amplificados superior y el inferior. Y espero que les haya gustado. Gracias por su atención.